Les damos las gracias por estar en sintonía de su programa Dios te bendice. Después de haber escuchado esta bella alabanza y de haber compartido la prédica de nuestra hermana Clara Luz, que se titula Quien pierde su vida por causa del Señor la ganará. Vamos a compartir con nuestros hermanos algunos puntos importantes que hemos visto dentro de la prédica, en el cual iniciamos con cargar la cruz. Ese cargar la cruz que nos pide Jesús, en el cual nos compromete a seguirlo. Nos invita a que carguemos una cruz, pero lo que decía nuestra hermana, que a veces nos confundimos con que esa cruz es otra cruz que no nos corresponde. La cruz que debemos de cargar nosotros es una cruz personal. Y eso es a lo que invito a mis hermanos, a que empecemos a compartir sobre este tema. Bueno, sí, en primer lugar es bueno que aclaremos, ¿verdad?, qué significa tomar la cruz, como decía la hermana en su prédica, ¿verdad?, que realmente el Señor lo que nos está pidiendo es que en primer lugar aceptemos la situación espiritual que estamos viviendo, para tomar la cruz y empezar a caminar en el cambio de esas actitudes que son en contra de lo que Él nos ha enseñado. Así es, hermano Rudy, porque nosotros vemos que en el tiempo de Jesús dice que la cruz era una muestra de tortura, de llevar un instrumento para la cual la persona iba a ser ejecutada. Y los romanos así lo hacían, porque de esta manera era que mataban o torturaban a los hermanos de ese entonces, los que eran asesinos, los que cometían unos grandes errores, ¿verdad? Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo no era de esos, pero más sin embargo Él tuvo que sufrir todas esas consecuencias. Y algunas veces, hermanos, creo que se da esa situación en que tenemos mentalizado que cargar la cruz es un sufrimiento, como que si va a ser una tortura, y cuando realmente Jesús nos invita a que tomemos una cruz, pero una cruz de un cambio. A veces yo me mentalizo así en esta situación de que si yo soy soberbio, Jesús me está invitando a cargar mi cruz, pero quitándome esa soberbia. Tengo que ser una persona buena. Si yo soy malo, pues mi cruz va a ser quitar lo malo y cargar mi cruz de una persona buena. Eso es a lo que yo veo que nos invita a esa cruz. Hay una cosa que, perdón hermanito, hay una cosa que vale la pena que nos detengamos un momentito. La cruz sí significa dolor, sufrimiento, ¿verdad? Es una cosa que no lo podemos negar. También podríamos agregar compromiso, abnegación, que es lo principal. En la doctrina de la Iglesia es lo que más insiste. La Iglesia Católica lo que más nos dice, la cruz es abnegación, es negarse uno a sí mismo, ¿verdad? Es dejar, como decía la hermana en su prédica, el egoísmo. E insistió la hermana Clarita en eso del egoísmo. Precisamente porque la persona egoísta es aquella que no quiere tomar su cruz y tampoco ayudar a los demás a llevar la cruz de los demás. O sea que es importante que insistamos en que la abnegación es básica, es vital. O sea, lo primero es negarse uno a sí mismo, porque sin ese principio no vamos a poder caminar con la cruz. O sea, la negación de sí mismo. Sí, definitivamente lo que usted dice tiene razón, hermano. Y esto va amarrado con el título de la prédica de nuestra hermana, que dice: quien pierde su vida por causa del Señor, la ganará. Entonces, es esa abnegación, es ese perder mi vida, pero mi vida pasada, mi vida de maldad, esa vida en la cual yo me he portado exageradamente malo. Entonces, Jesús me está invitando, morí en esa vida y nací en la vida buena. Así es, así es. Así es, hermanos, eso que nos dice la palabra del Señor, toma su cruz y sígueme, eso significa morir a sí mismo, y ese morirse a sí mismo, como quien dice, es un arrepentimiento completo. Nosotros tenemos que arrepentirnos de todo lo malo que hacemos, de toda esa injusticia, porque para malos ahí sí que somos buenos, somos los primeros, ¿verdad? Y nosotros realmente, eso es lo que el Señor nos invita en este momento, a que nosotros nos evaluemos, revisemos qué es lo malo que tengamos para entregárselo a Él, y así vayamos nosotros siguiendo los caminos de nuestro Señor. Sí, debemos entender que la cruz en nuestra vida, la que nos plantea Jesús, porque ahí vamos a hablar más adelante que hay cruces que no son las de Jesucristo, ¿verdad? Es parte del plan perfecto que tiene nuestro Señor para nuestra vida. La cruz es parte de ese plan perfecto.
porque la cruz nos va a llevar al final de cuentas a la santificación y, como decía el hermano en su prédica, a la salvación. Jesús nos lo mostró bien, tomó su cruz con amor, Él la llevó con amor, ¿verdad? Murió por amor a nosotros, pero a través de esa cruz nos salvó. También nuestra cruz nos llevará a la santificación de nuestra vida, a la salvación, como dice la hermana, cambiando totalmente nuestra vida y volviéndonos definitivamente al camino que Jesús nos presenta. Pues debemos de darnos cuenta que esa es nuestra responsabilidad. El Señor nos plantea una posibilidad, nos dice, bueno, toma tu cruz y sígueme, pero la decisión es nuestra, porque Él respeta nuestra libertad, ¿verdad? O sea que nosotros decidimos si tomamos la cruz y caminamos, o sea, si aceptamos ese plan perfecto de vida que nos ofrece el Señor, o si lo rechazamos, ¿verdad? Y como decías tú, si aceptamos ese plan es para hacer el bien en todos los aspectos de nuestra vida, y si rechazamos ese plan es que vamos a pasar la vida haciendo el mal. Sí, no, y definitivamente, pues, yo estaba pensando de que, pues, le dijéramos a los queridos televidentes algunos ejemplos de tomar esa cruz, pero de ahí vengo y digo, ¿qué mayor ejemplo necesitamos que la cruz que tomó Jesús? Amén, así es. Muchas Él veces, es el mayor, sí, perdón, sí, hermano, no, Él es el mayor ejemplo que tenemos, y Él, hasta incluso Él nos invita, Él invita, tomen su cruz y síganme. Entonces, esa cruz que debemos de tomar nosotros es eso, de que tenemos que seguirlo a Él. Y muchas cosas vendrán, como decía en su prédica, van a venir situaciones difíciles, pero las vamos a afrontar si tomamos realmente nuestra cruz a conciencia. ¿Y cuál es esa cruz? Un ejemplo, en mi caso diría, pues, anteriormente yo ya no iba a misa, no asistía a la Eucaristía regularmente, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que tomar esa decisión, y tal vez nuestra crucecita empezará de este tamañito, ¿verdad? Pero poco a poco la tenemos que ir agrandando en la medida en que nos vayamos haciendo actividades que le agraden a Dios, ¿ya? Porque si yo ya asisto a misa, pues todos los domingos, pues ahora mi compromiso es tratar de ir entre semana. Pues poco a poco voy cargando mi cruz, y pues como decimos siempre en la palabra, está establecido de que Jesús no nos va a poner una cruz que no seamos capaces de aguantar. Amén. Sí, así es. Hay un libro del padre Hugo Estrada que se llama Días de Sufrimiento, y él cuenta una historia ahí en ese libro. Dice que una persona ya no soportaba su cruz, ya no la toleraba, ¿verdad? Hablando de esto que la hermana también dice en su prédica, ¿verdad? Que a nadie se le pone una carga por arriba de sus fuerzas. Y dice que decidió que quería cambiar su cruz, ¿verdad? Y entonces el Señor lo conduce a un cerro donde está una cantidad de cruces, ¿verdad? Entonces el Señor bota su cruz y empieza a buscar a este hermano entre las otras, a probar: esta me queda muy grande, esta me queda muy chiquita, esta me lastima, esta no me... Y así empezó a caminar entre todas las cruces, y cuando de repente encontró una que se acomodaba, se sentía bien, realmente encontró como que lo que estaba buscando, ¿verdad? Entonces decidió salir, y salió con la misma cruz con la que había entrado, ¿verdad? O sea, pues nos ejemplifica el padre Hugo Estrada en esta historia interesante, ¿verdad? De que al final de cuentas nosotros, cuando empezamos a sentir incomodidad, cuando empezamos a sentir que la cruz es muy pesada, que cuando empezamos a sentir que no vamos a soportar con esa cruz, es una tentación del enemigo que está buscando, como bien dice la hermana, ¿verdad?, que nosotros no cumplamos con el plan perfecto que tiene el Señor para nuestra vida. Algo como pasó con el caso de Pedro, ¿verdad, mi hermanita? Que usted lo cuenta en la prédica, ¿verdad? Así es, hermanos. La verdad es de que muchas veces nosotros sentimos esa cruz tal vez tan pesada, y muchas veces queremos escoger la más pequeña, pero esa pequeña no nos va a llegar a hacer llegar hasta donde nosotros queremos llegar. Es como usted decía de la historia, había también un señor que por estar buscando la cruz pequeña y luego tenía que pasar sobre un agujero, y esa cruz no daba para poder pasar. Sí. Y eso nos puede suceder a nosotros por acomodarnos y no sacrificarnos un poco. Sí, es que ahora que la hermana habla del sacrificio, también tenemos que hablar de esto, ¿verdad? Porque sabemos que la cruz es sacrificio. Y yo me recuerdo que hace tiempo me tocó ese tema, ¿verdad? Sobre el asunto de llevar el rechazo al sacrificio. Hay una enfermedad, decía el Papa Paulo VI, hay una enfermedad en el mundo, una enfermedad nueva en el tiempo que el Papa estaba de Papa. Ahora estamos hablando de hace 45 años. Pero esa enfermedad se ha ido extendiendo cada vez más, como está pasando con todas las enfermedades que se contagian, ¿verdad? Porque también se pega esta enfermedad.
Y él decía que se llama algofobia. Algos en latín significa dolor y fobia pues miedo, ¿verdad? Y realmente entre los jóvenes, entre los adultos, e incluso a los niños se les enseña que no deben sufrir, ¿verdad? Que incluso hay grupos religiosos, entre comillas, que nos invitan a que paremos de sufrir, ¿verdad? Y realmente lo que se trata es de que el sacrificio es un ofrecimiento a Dios. El sacrificio es una oportunidad para darle una ofrenda al Señor de nuestra vida. El sacrificio es algo que debemos aceptar con amor, con gozo en nuestro corazón, porque tal como decía nuestra hermana, ¿verdad? Eso hace que nuestra cruz sea lo suficientemente grande para que nosotros pasemos del otro lado de ese agujero, ¿verdad? Es el ejemplo. Entonces sí, vale la pena pues que nos demos cuenta, hermanos y hermanas, que la cruz es parte del plan de vida del Señor, ¿verdad? Y que la cruz para nosotros no es una carga, no debe ser una carga. Cuando empiece a ser una carga tenemos que orar, ponernos de rodillas, buscar a nuestro sacerdote para acercarnos al sacramento de la confesión, porque algo no estamos haciendo bien, pedir consejo a nuestros sacerdotes, porque vale la pena que veamos qué está pasando, porque ahí hay tentación, ahí está la acción del enemigo que nos está diciendo lo que Pedro le decía al Señor: a ti no te puede pasar eso, ¿verdad? O sea, está queriendo que nosotros no aceptemos esa cruz que es parte de nuestra salvación. Sí, no, y otra cosa importante también, hermanos, es de que al momento que hablamos de tomar la cruz, tenemos que entender de que esa cruz es personal. Esa cruz es para mí, porque la salvación ante Dios es personal. Amén, sí. Las cuentas que voy a entregar ante Dios, voy a hacer yo. Solito, así es. Yo no puedo interceder o pedir por otra persona, porque Jesús, Dios, cuando estemos presentes ahí ante Él, nos va a decir qué hiciste de bueno y qué hiciste de malo, ¿verdad? No, ahí estás hablando del juicio final, ¿verdad? Pero Ajá. no cabe duda que mientras llegue ese momento sí vamos a hablar un poco de lo que podemos compartir. La cruz va a ser un tema más adelante durante este programa. Yo a donde quería llegar tal vez hermano es en la cuestión de que tenemos que entender que la cruz va a ser para nosotros, y el error que se comete a veces es de que tomamos cruces de otras personas. Sí, Entonces, sí, hay cruces falsas, ¿verdad? Exactamente. Sí. Por ejemplo, lo que usted decía en su prédica, de que a veces habían de que es que mi hijo es así, pero esa es mi cruz. Sí. O mi hijo es drogadicto, pero esa es mi cruz, cuando realmente no es así. Amén. El hijo tiene que tener su cruz. Y Si tomar él su es decisión de drogadicto, cambiar. pues su cruz va a ser dejar esa drogadicción. Y empezar a caminar, es el sacrificio, Exactamente. negarse a sí mismo, romper con el egoísmo y empezar a cambiar. Sí, ese es el asunto, ¿verdad? Que hay cruces falsas, ¿verdad? Hay cruces que son engañosas, ¿verdad? Sí, hay gente que piensa que su enfermedad es una cruz, ¿verdad? Hay gente que piensa que la pobreza es una cruz. Hay gente que piensa que la injusticia del mundo es una cruz. Y la verdad que nosotros lo que estamos hablando es que la cruz que Jesús nos propone es empezar a cambiar nuestra vida para entrar al reino, ¿verdad? Esa es la verdadera cruz. Y entonces, por eso es que dice, ¿verdad? Busque al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Porque el aspecto, la mentira, digamos, en las cuestiones de que la cruz es una enfermedad, que la cruz es el esposo, la esposa, ¿verdad? Que la cruz es otra persona, eso es lo que nos está llevando pues es a un engaño, ¿verdad? Porque realmente al final de cuentas nosotros no vamos a cambiar nuestra vida y no vamos a convertirnos al Señor si únicamente nos pasamos echándole la culpa a otros de nuestro sufrimiento, que eso es lo que al final de cuentas sucede, ¿verdad? Es parte de lo que no aceptamos. Pues sí, hermano. La verdad, pues yo traía ese ejemplo porque realmente a veces pues cometemos ese error de tomarnos ciertas situaciones en el cual no nos corresponde. Así es.